Hebreos capítulo 2, del 1 al 4, nos habla del peligro de descuidar la gran salvación. Vamos leyendo Hebreos capítulo 2, del 1 al 4. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas oído. Atendamos, palabra clave, atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Ese es mi tema. El descuidar la gran salvación, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. O sea que esta gran salvación seguramente es de Dios. Y luego los que hemos aceptado esta gran salvación, este texto es la advertencia: no descuidar esa gran salvación. ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Bueno, si descuidamos la salvación hasta la muerte, pues no podemos escapar la consecuencia. Algunos hermanos hebreos obviamente la descuidaron para volver al judaísmo. Por lo tanto, esta carta fue escrita para exhortarles, animarles a ser fieles. ¿Qué es el descuido? Vamos estudiando esta palabra. ¿Cómo se define? ¿Cuáles palabras son sinónimos? Bueno, dice Hebreos 2:3, habla de cuidar, no descuidar esta gran salvación. Descuido. El descuido causa mucha pérdida. Hay sembradores que prosperan más que otros porque cuidan de su maquinaria, manteniéndola en buena condición. Muchos gastan excesivamente en los automóviles porque no los cuidan, ¿verdad? El valor de la casa disminuye y se pierde mucho dinero cuando no se mantiene la casa pintada, reparada, cuidada. El descuido de la salud, ¿verdad? Cuesta mucho sufrimiento y aún dinero. Los dientes se pierden si no se cuidan. Mucha gente gasta más dinero en dulces para sus hijos que en el cuidado de sus dientes. Debemos cuidar el dinero. Es bendición de Dios y hay que cuidarlo. Hay que cuidar el empleo. Hay que cuidar la reputación y toda cosa de valor. Conviene enseñar a los hijos a cuidar de su ropa, no maltratar los muebles. Los más chiquitos deben aprender a cuidar de sus juguetes. Lo cuidado dura, ¿verdad? Y lo descuidado se destruye y se pierde. Pablo dice a Timoteo, 1 Timoteo 4:14, no descuides el don que hay en ti.
El evangelista no tiene ahora dones milagrosos, pero no debe descuidar el talento que Dios le da para predicar y enseñar. Más bien debe cultivarlo, desarrollarlo para ser obrero eficaz. Hay muchos miembros de la iglesia que podrían ser ancianos, diáconos, evangelistas, maestros, directores de cantos, si no descuidaran sus talentos. Dios nos da talentos. No estamos hablando de los dones milagrosos. Eso ya pasó. Pero Él da a todos. Nos da habilidades, talentos. Y Él espera que nosotros cuidemos y que hagamos todo para que la cosa crezca. Mateo 13:12, a cualquiera que tiene, se le dará. Y tendrá más. ¿Por qué? Porque aprovecha de su bendición de oír la palabra, de obedecerla y no descuidar la gran salvación. Otros pierden, se les quita porque descuidan. Dios nos bendice y nos enriquece con grandes oportunidades que nunca deben ser descuidadas. Mateo 25:15, los talentos. ¿Qué son? Son oportunidades para servir a Dios. De esta manera Dios nos visita con bendiciones, pero las palabras de Jesús en Lucas 19:44 se aplican a muchos hoy día. No conociste el tiempo de su visitación. La palabra desatender es palabra preocupante. Hechos 6, había viudas de aquellos que eran desatendidas. Está hablando de la distribución de la ayuda para los pobres. Y algunas viudas eran desatendidas. Y esto nos da la advertencia de no desatender a los enfermos, hambrientos, necesitados. Porque si lo hacemos es desatender a Cristo. Él lo dice claramente en Mateo 25, de los últimos versículos 34 a 46, que lo que hacemos a sus discípulos, lo hacemos a Él. Eso de dar de comer y de dar de beber y todo, casi visitar y ayudar a los discípulos de Cristo es hacerlo a Cristo. Se identifica con sus discípulos. Así es que pensemos dos veces. Cualquier caso de desatender a los discípulos de Cristo, a los hermanos en Cristo, es desatender a Cristo mismo. Santiago 1:27 nos exhorta a visitar con ayuda. No es nada más una visita social, pero visitar con ayuda a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. No deben ser desatendidos. Hay padres que tienen gran éxito en criar a sus hijos porque no descuidan la instrucción y la disciplina. Y siempre debemos pensar, hermanos, que la instrucción debe ser diaria. La vida de los hijos y de los padres están llenas, las vidas están llenas de asuntos terrenales. Pero cada día hay que instruir en lo espiritual, en las cosas de Dios, de la Biblia, la iglesia, de Cristo, y cosas que son eternas. Muy, pero muy importante esto. Si esta enseñanza y la disciplina de los hijos se descuida, todos sufren. Tanto los hijos como los padres. Tenemos que cegar lo que sembramos.
el descuido cuesta, tiene sus consecuencias. Muchas iglesias sufren y no crecen porque desatienden la obra, las clases bíblicas, la obra personal, la disciplina de miembros infieles. Las cartas de Pablo y los apóstoles están llenas de enseñanzas y de instrucciones y advertencias en cuanto a cómo cuidar la iglesia. Y el descuidar la iglesia es descuidar la gran salvación. Son inseparables, porque la iglesia simplemente son los apartados, los santificados, los salvos por el Evangelio, por obedecer al Evangelio y luego estar sirviendo a Dios. Los miembros, pues, que desatienden la asistencia o la lectura bíblica o la oración están descuidando la gran salvación. Vamos leyendo Hebreos 5, que habla de esto de que habla de miembros que siguen siendo niños. Hebreos capítulo 5, verso 12, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche. Leche. Alimento para los niños, ¿verdad? Y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Dios, hermanos, Dios se fija en el crecimiento o falta de crecimiento de sus hijos. Y Él dice que Él no quiere que después de tanto tiempo que todavía que seamos niños, solamente queremos leche y no crecemos. Estamos desatendiendo todo el asunto del desarrollo de los cristianos como miembros de la iglesia de Cristo. Esto fue Hebreos 5, del 12 al 14. Muy bien, entonces, también Hebreos 12, versos 2 y 13. Nunca debemos descuidar ningún privilegio exaltado de ofrecer a Dios el fruto de labios que confiesan su nombre. Y esto incluye los cantos de alabanza. Bueno, hay muchos predicadores que desatienden la predicación que la gente necesita. Ellos están pensando en lo que es popular, lo que agrade a la gente. Bueno, desde luego el Evangelio son buenas nuevas, pero las buenas nuevas incluyen no solamente instrucciones y exhortaciones, también incluyen amonestaciones que son advertencias de juicio y, bueno, lo demás. Entonces hay que predicar todo el consejo de Dios. Por ejemplo, la condenación del divorcio. Esto se descuida. Hay hermanos que son muy tímidos en cuanto a tratar el asunto del repudio y segundas nupcias. Pero Jesucristo dice, Mateo 19:9, que el que repudia no por causa de fornicación. Ahora sí, hay fornicación. Si la pareja comete fornicación, puede repudiarla. Pero de otro modo, las mil causas que la gente nombra, no son aceptables. Y hay que apegarnos
a lo que Jesús enseña. Porque hay temas como ese de las segundas nupcias. La gente está en adulterio. El hombre que repudia a su esposa no por fornicación y se casa otra vez está en adulterio. No es matrimonio, es adulterio. Y hay que enseñarlo con toda franqueza, no descuidar. Porque esa doctrina es cuestión de vida y muerte. Los adúlteros no van al cielo. Ustedes saben, muchos textos. También los predicadores deben enseñar constantemente sobre el atavío de la mujer, la falta de modestia. Deben condenar el baile, la jugada, el tomar socialmente bebidas alcohólicas y las cosas mundanas. Hay que ser valientes para condenar lo que se opone al Evangelio de Cristo. Otros hermanos desatienden la predicación contra el liberalismo que ha invadido la iglesia de Cristo. La mayoría de las iglesias quieren enviar dinero de sus fondos a las instituciones, escuelas, asilos, casas de publicación o alguna iglesia que se llama iglesia patrocinadora, es iglesia central, que recibe fondos de todas las iglesias y luego administra el dinero en alguna obra. Eso no es Biblia. Eso es apostasía. Eso es apartarse del modelo revelado en las Escrituras. Todos esos pasos, innovaciones que los hermanos ahora, muchos, están aceptando, están descuidando la gran salvación. Bueno, Mateo 18 usa una expresión de que hablando de problemas entre dos hermanos, uno ha ofendido al otro. Y Jesús dice, pues vaya con él, nada más los dos, para tratar y resolver el problema. Y si no acepta, entonces incluya 2 o 3 testigos para resolver el problema. Y si todavía no hace caso, ni de ellos, entonces dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, ¿dónde está? ¿Cuál es su condición? Este asunto es un asunto de negligencia, de descuidar la enseñanza y la práctica. La enseñanza y la práctica de la enseñanza de Dios, de Cristo y los apóstoles con respecto a varias cosas. Ellos sin hacer caso, dice Mateo 22:5, más ellos sin hacer caso, se fueron. Bueno, Juan 15:22, si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. Es lo que Jesús dice. Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Pero ellos tenían la culpa. No era la culpa de Dios y no era la culpa de Moisés, no era la culpa de los profetas. Ellos simplemente rehusaron aprender la voluntad y practicarlo. Romanos 10, versículos 16 al 21, los judíos del primer siglo cometieron el mismo error. No querían oír, no querían escuchar. Luego la pregunta, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos. O sea, que bajo el tiempo de Moisés y los profetas, el pueblo había de escuchar a los profetas. Eran los mensajeros de Dios.
Y tenían la ley de Moisés, pero muchos no le hicieron caso. No. Ahora, el rey Ezequías estaba quitando la idolatría para restablecer el culto de Dios, y él amonesta a los sacerdotes y levitas con las palabras: hijos míos, no os engañéis ahora. No os engañéis. Y estaba hablando de su negligencia. Muchos de ellos estaban descuidando sus deberes y privilegios como sacerdotes y maestros. Muy bien, vamos hablando de la negligencia, la indolencia. Los profetas, Jeremías 48:10, maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová. Hermanos, Dios merece lo mejor. Él nos bendice de toda manera abundantemente, y Él merece, Él demanda lo mejor. Buscar primeramente el reino de Dios. Él no acepta segundo lugar. Él no acepta eso de que uno asiste a los servicios de vez en cuando, si le es conveniente, si no hay visita, si no hay que trabajar. Dios no acepta eso. Él requiere primer lugar. Imagínense la salvación, lo que costó el sufrimiento de Cristo en Calvario. No, la negligencia no corresponde a eso. Más bien la diligencia, un espíritu ferviente, como Pablo enseña en muchos textos. Amós 6, ay de los reposados en Sión. Ay de los reposados, y podemos agregar, ay de los reposados en la iglesia de Cristo. Tenemos el nombre correcto, tenemos el evangelio correcto, tenemos todo según el Nuevo Testamento. Hablamos donde la Biblia habla, ok. Pero si somos negligentes, si descuidamos cualquier aspecto de esta gran salvación, nos engañamos. Hermanos, no nos gollamos, porque Dios se fija. Él se fija. Hay de los que son confiados en el monte de Samaria. Josué 18:3, ¿hasta cuándo? Josué 18:3, ¿hasta cuándo seréis negligentes para venir a poseer la tierra que os ha hablado Jehová? Dios hizo todo lo que leemos en la historia del pueblo de Israel, preparando la tierra de Canaán, la tierra de promesa. Y el pueblo, el pueblo dice Dios: ¿hasta cuándo me van a creer? ¿Hasta cuándo seréis negligentes para venir a poseer la tierra? Muy bien, entonces debemos observar con mucho cuidado, hermanos, los muchos textos en el Nuevo Testamento que condenan el no hacer la voluntad de Dios. Es otro tema. Tendría que leer una lista muy larga de textos sobre este tema. Ok, entonces, conclusión. Si descuidamos la gran salvación, dice, no escaparemos. Nosotros pensamos, tal vez, que descuidando la asistencia y descuidando la ofrenda y descuidando la cena del Señor, y que pues es que todo el mundo tiene sus flaquezas y hacemos excusas, y queremos justificarnos, pero no vale. No escaparemos.
Romanos 1, dice Pablo que no tienen excusa. No tienen. Está hablando de los que no creen en Dios. Dice que el invisible Dios pues se puede ver. Es visible en las cosas hechas. Todas las obras de la creación de Dios hacen visible a Dios. Y luego, sobre todo, tenemos a Cristo, que es Dios, y es muy visible. Y podemos estudiar con Él, andar con Él, participar con Él, andar con Él en Mateo y Marcos y Lucas y Juan, y tener comunión con Dios. Tener comunión con Dios. Pero los que descuidan la gran salvación serán castigados, aunque hayan sido miembros de la iglesia de Cristo. Serán castigados con los demás habitantes de ese horrible lugar de castigo. No va a haber diferentes departamentos en el infierno. No va a haber una sección para los que nunca obedecieron al Evangelio. Y luego aquí otra donde ya obedecieron, nada más que descuidaron. No. No. Siempre se habla del infierno singular. Un solo infierno. Y los que descuidan la gran salvación estarán con los peores. ¿Qué pensamiento más horrible? Pero todos sabemos que es muy ofensivo. Si alguna persona nos ignora, no nos hace caso. En el caso de por ejemplo, un supervisor en algún negocio, o un maestro en la escuela, o los padres, o los ancianos, observando cómo a la gente no les hace caso. Es muy ofensivo. Entonces, ¿qué piensa Dios de los que descuidan esta gran salvación que costó la sangre de Cristo? Muy bien, muchas gracias por acompañarme en este estudio. Y estoy exhortando sobre todo a mis hermanos, miembros de la Iglesia de Cristo, no descuidar la gran salvación. Bueno, desde luego, lo digo a todo el mundo, pero estoy concentrando también en mis hermanos, porque muchas veces, bueno, Hebreos 2 fue escrita a los hermanos de aquel tiempo, los hermanos hebreos. Muy bien, muchas gracias y que el Señor le bendiga.